Una mirada alternativa, el mundo con otros ojos. Desde una tierra mágica, Crónicas de San Borondón. Dirige y presenta José Gregorio González. Aquí estamos, amigos, en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio La Autonómica, recordando nuestro arranque que hay que ser educados. Desde pequeñitos nos enseñaron y hay que devolver el saludo. Así que mentalmente, si les damos las buenas noches, estamos convencidísimos de que ustedes también nos están devolviendo ese saludo. Más de uno andará desconcertado ante estos acordes musicales que no son los habituales en esta sección. Don Fernando Hernández, buenas noches. Muy buenas noches. Yo espero que nadie se pierda. No, vale, que nadie se pierda y que se queden y que sepan identificar esta voz y estos contenidos y asociarlos directamente a la sección que nos ocupa. Verdad que es una música inquietante, ¿no? Sí. Para lo que estamos acostumbrados. Para lo que estamos acostumbrados en general y en particular en esta sección. Efectivamente. Hombre, no puedo dar miedo ni crear inquietud, pero quizás esta música se adapta un poco más a lo que esta noche va a ser esta sección, porque se ha dedicado usted a la investigación o a la experimentación, más que a la investigación, a la experimentación de campo en el terreno de los antiguos canarios, pero utilizando unas técnicas, utilizando unos recursos en absoluto nada habituales, ¿no? No, y además, este tipo de experimentos, porque más que una investigación puede llamarse experimento, ¿no? Es más apropiado, aunque digamos que lo que hemos sacado de estos experimentos es muy interesante. Ya en otra ocasión, no sé si recuerdas, hace mucho tiempo también hicimos un primer intento, efectivamente, Cuatro Puertas, quiero recordar. Sí, en varios sitios, además de las islas, también estuvimos en la degollada de Peraza, en La Gomera, en la cueva de Guajedum, estuvimos también en Gran Canaria, en el Agujero, en fin, estuvimos en varios lugares con una sensitiva que nos iba relatando las sensaciones, lo que ella veía del pasado sin darle información previamente de cuál es el lugar, ni siquiera decirles a dónde íbamos, ¿no? Estos enclaves de los antiguos canarios, ¿no? A ver qué pasa. Sí, a ver lo que pasa. Y esto es lo que hemos hecho, en este caso, en Tenerife, al sur de Tenerife, y además con un muy buen amigo de esta casa y de nosotros. Bueno, permíteme que antes, Fernando, aproveche yo para meter una cuñita aquí y aportar una información que en su momento no dimos y que no tenía cabida, la verdad, cuando hablamos de arqueología, digamos, más o menos convencional o un poquito heterodoxa, hay temas que se quedan un poco fuera, ¿no? Uh-huh. En nuestra visita a Risco Caído a finales de este verano, tomamos contacto con una persona que había visitado ese lugar, no tenía nada que ver con el proyecto ni con los arqueólogos, independiente de ese entorno. De hecho, la información que nos proporciona después de la visita, totalmente desvinculado, como digo, del itinerario que habíamos realizado y de la gente con la que habíamos tomado contacto. Pero en un momento determinado de una conversación nos habla de ese lugar, de cómo le había impresionado, una persona que no tenía conocimientos especiales ni demasiado exhaustivos sobre la prehistoria de la isla de Gran Canaria, y que a partir de visitar ese lugar y otros sí que se ha ido interesando. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el momento bisagra, la catarsis que le provoca ese interés? Que visitando Risco Caído, para conocerlo dentro de esas rutas puntuales que se organizan desde el ayuntamiento y desde el cabildo, pues experimentó unas visiones que no había experimentado nunca. La primera vez que le sucedía algo así, imagínate el desconcierto de esta persona que no se dedica a nada que tenga que ver ni con la arqueología ni con el mundo de lo sensitivo, tiene una profesión y un oficio, vamos a decir, totalmente convencional, y cómo al visitar Risco Caído sin tener ningún conocimiento de lo que podía significar o ser aquel lugar, tiene una epifanía, ve algo y lo ve dentro tiene una visión de pronto, como si estuviese viendo una película, claro, de unos pósters colocados en el interior de la cueva en bóveda de Risco Caído en Artenara, y
unas mujeres atadas al póster. Él no sabe exactamente, y de la misma forma que mostraba su sorpresa ante lo que veía, Claro. también su desconcierto por no saber interpretarlo, él no sabía si esas mujeres estaban voluntariamente o no participando en algo que las tenía atadas, que las tenía sujetas a esos pósters, y él tenía la sensación de que había incomodidad, es decir, de que podía haber sufrimiento, o podía haber dolor, o podía haber algo incómodo para esas mujeres, tal cual estaban posicionadas en esos postes dentro del Risco Caído. Ahí se quedó, él no sabe, él cuando ve aquello y presta atención, se da cuenta de que hay como unas cazoletas, que podían sostener póster o no, porque no se sabe, ¿no? Pero esa es la sensación, y eso se lo guarda a él, y no se lo dice a nadie hasta que da con nosotros y nos confiesa, nos comunica esto. Por eso no vamos a revelar, ni muchísimo menos la identidad de esa persona, que el destino cruzó en nuestro camino y nos contó, nos hizo esa confidencia. Dicho esto, que forma o que surge además de una manera espontánea y que se distingue un poco de lo que tú has hecho. Tú has llevado a una persona sensitiva a lugares, a diferentes lugares, y en concreto esta noche vas a compartir la crónica de un lugar muy especial. De un lugar sur de Tenerife, ¿no? Sur de Tenerife, además un lugar con una gran carga energética en lo que tiene que ver con nuestro pasado nativo, uno de los antiguos, un lugar de mujeres, un lugar femenino, y no solo estamos hablando de un lugar con esa energía y además femenina, sino además hemos visitado lo que es una necrópolis, un cementerio. Bueno, ¿a quién te has llevado? Bueno, hemos llevado a Miquel Lizarralde, como decía antes, muy amigo nuestro, al que le mandamos un fuerte abrazo y un beso muy grande, porque además... Decía yo el otro día, quizás por el afecto, ¿no? y por las cosas que hemos visto en él, que era el mejor medium de España. Bueno, pues yo creo que sí, pero claro, yo no tengo un ranking, exacto. ni manera de demostrarlo. Tú eres, además que eres una persona muy comedida, pero tal vez lo sea, ¿no? También es verdad que no queremos ofender a nadie. Evidentemente hay muchísimos medium que hacen un trabajo encomiable, pero hasta ahora, digamos que de cara al público y en estos menesteres, ¿no?, de divulgación de su trabajo, conocemos a Miquel, ¿no? Y de momento, para nosotros Miquel ha sido... yo creo que un redescubrimiento, porque llevamos 25 años en estos un reencuentro con ese ámbito que nos parecía que no queremos tampoco decir que conocíamos perfectamente desde hace 25 años, hemos conocido muchísima gente, pero a mí particularmente, y ahora hablo de mí, jamás me había impresionado el grado de acierto de alguien. Las habilidades, ¿no? Sí. Efectivamente, en este ámbito. Bueno, ¿te lo llevaste, Fernando? Bueno, me lo llevé, él fue conmigo voluntariamente. Pero con un mínimo de información, o prácticamente nula. ¿Cómo fue? Cuando elegimos los lugares fue sin ningún tipo de información. Él no sabíamos, evidentemente sabía que iba a un lugar de nuestra cultura nativa, y sabía que incluso ni siquiera sabía que íbamos a un lugar sagrado. Es decir, él en todo momento lo que se hizo fue, además él mismo quería estar aislado de toda información, no quería saber absolutamente nada, y lo que hicimos fue hacer un recorrido, tomar en varias secuencias pues las sensaciones que tenía a lo largo del recorrido, no solo al empezar, al entrar en este espacio sagrado, sino además mientras en lugares muy determinados, puntos muy concretos de esa zona, y posteriormente pues en esa necrópolis, donde digamos que intentamos, ¿no?, que contactara o que por lo menos visualizara los espíritus que podían haber. Porque eso es lo que hace Miquel Lizarralde. Él es medium y él entra en contacto con lo que nosotros no vemos, con el más allá, con el mundo de los espíritus, interactúa con ellos y es capaz de dar
mensajes con una precisión que a nosotros nos parece bastante pasmosa, y a los que lo reciben ya ni les cuento, porque lo que vivimos en el Vuelo del Alma 2, organizado por Maite Padrón, a la que le mandamos un abrazo muy fuerte ahí a todo su equipo, fue bastante sorprendente lo que volvió a hacer por segundo año consecutivo Mikel allí, y habrá opiniones de todo tipo. Habrá quien este hombre no les convenza y les convenza a otras personas, por supuesto. Pero a nosotros nos está convenciendo bastante, y el día que no lo haga, si hay algún momento que no lo hace, pues se lo diremos abiertamente. Además, Mikel muy receptiva. No, y aparte Mikel no es una persona tampoco que se cierre ni que esté a las críticas constructivas, o por lo menos los consejos, ¿no? Ni creo que viva en el endiosamiento. No, para nada, absolutamente. Fernando, el primer corte es sobre las sensaciones, el primer fragmento que vamos a escuchar, sobre las sensaciones generales que él tiene al llegar ahí, ¿no? Sí, quisimos buscar en determinado momento, buscar el punto. Hay muchas más grabaciones, evidentemente. Nosotros lo que hemos extraído son cortes, porque evidentemente normalmente son sensaciones, es decir, él va hablando, nadie lo corta, nadie le pregunta, en fin. Y bueno, en uno de esos puntos en concreto quisimos saber cuál era la sensación que tenía del lugar. Todo. Yo desde que he entrado de los límites del lugar sagrado para adentro, me he sentido mucho relajo, un relajo, y constantemente estoy bostezando. Y hay lugares que me gustan más que otros, pero en estos lugares que hay estos cactus así altos, quiero correr, quiero saltar, me siento como un niño pequeño que está encontrándose con su familia, como un reencuentro, ¿no? Y me siento como muy juguetón. Como muy vital el muy sitio. Vital, efectivamente. Es una de las partes que además, sin decirle nada a nadie, él ya estaba diciendo que estábamos entrando en una zona. Además, curiosamente, yo sí conozco el sitio por tradición oral, y sé evidentemente los límites de esa zona, ¿no? Él no conocía realmente dónde empezaba la zona sagrada y dónde era tierra, ¿no? Pura y dura. Y es curioso que justo en ese límite, donde le tomamos esta sensación, él empieza a hablar de esto, empieza a hablar de zona sagrada, cuando lo podía haber hecho 100 metros antes, y sin embargo no lo hizo. Empezó a hablar a partir de aquí de que tenía esa sensación de vitalidad, ¿no? Que concuerda con el sitio. Además, tengo que decir que él, cuando decía me siento juguetón, es como reencuentro con la familia, ¿no? Porque por tradición oral en ese sitio habían niños. Y él no lo podía saber. Bueno, vamos a continuar con otras sensaciones que él va experimentando en este lugar, ¿no? En ese asiento especial, en el lugar de poder, no he sentido ese poder material, para nada, pero he sentido un lugar desde donde se ve todo, futuro, presente, pasado, este mundo, otros mundos, todos los mundos están interconectados entre sí. He sentido un espíritu como de un cojo con un bastón, un ciego, curiosamente, alguien que me trae agua, no víveres sino agua. Es como que estoy ahí sentado, el espíritu está ahí sentado, me va trayendo agua y vas entrando como en una conexión con el medio. Me he sentido muy ligero. Al levantarme me daba vueltas toda la cabeza. ¿Cómo te diré yo? No es un mareo, es como que tengo la cabeza ligera, y como cuando comes poco, ¿no? Tengo toda la cabeza ligera y no podía al principio hablar. Es como que en mi boca hacía así ruidos extraños, como si quisiera hablar, chapurrear otros idiomas, otras cosas. He tardado unos segundos en volver a mi ser. Es un lugar muy de poder, es como que me conecto con el centro de la Tierra y el centro del universo. Y desde aquí todo, ves todo es posible, ¿no? Hay una niña también pequeña, he sentido como si al visionario le estuviera ayudando a una niña pequeña, que es parte integral de este lugar, es parte como del secreto de canalización del mensaje, o de canalización de la obra de quien sea que esté ahí sentado. Oye, es curioso, Fernando, ¿tú tenías la sensación de que Mikel estaba viendo el pasado, estaba viendo algo que estaba sucediendo en ese momento? Porque
Porque la niña estaba allí, permanecía ligada al lugar. Sí. De hecho, él, las sensaciones que tenían era de personas ligadas al lugar. Él en ese momento estaba viendo... Custodios, algo así, Sí, puede ser. sí, además estaba en ese momento estaba asistiendo a espíritus, visualización de espíritus que están en el entorno. Fíjense ustedes, además pedimos disculpas porque muchas de estas grabaciones no se hicieron sino... Estábamos al aire libre, había cierto viento, por ese ruido a veces que entra en micro, pero es curioso porque donde estábamos en ese momento es una huácara, es decir, es un lugar sagrado, es una plaza ceremonial, huácara significa eso, plaza ceremonial, y él estaba en ese lugar, lo hicimos sentar además en una piedra muy especial, y curiosamente él empieza a hablar de todas estas entidades, ¿no?, que se le acercan, que interactúan con él, y esa sensación que dice él después de que en un momento dado quiere hablar otra lengua, él dice chapurrusear otra lengua sin que nosotros le hubiéramos dado antes, previamente, información de lo que aquí se llama la lengua bereber, evidentemente. Sur de Tenerife, bueno, el problema de que se oye del aire, el viento, bueno, pues es absolutamente comprensible, el sonido es magnífico, ¿eh? No, de mucha calidad. Efectivamente, lo decimos además porque queremos tener ese ambiente también de naturalidad y no buscar, a lo mejor, en el trabajo de Miquel, ¿no? De a lo mejor tener aparatos que puedan a lo mejor suponer... Estamos en un ambiente bastante relajado, hay que decirlo, no íbamos con ese apuro, ¿no?, como si alguien estuviera trabajando, entre comillas, ¿no?, sino que simplemente estábamos haciendo algo que podríamos hacer... Paseando y recogiendo las sensaciones. Y recogiendo las sensaciones. Cuando en este cementerio sagrado agarré este cráneo, supe inmediatamente, y además porque me lo habían dicho también, que era una niña, una joven de unos 15 años más o menos, ya casadera o recién casada, y al principio veía su carita, su pelito, cómo se iba, la figura de ella, el espíritu de ella, representando ante mí. Pero después la veía yo delante de ella, yo detrás, me veía yo a mí mismo detrás de ella, como con mis manos en sus hombros, y desde donde estamos, toda la parte baja de aquí, la veía a través de sus ojos, como era en aquella época, lo que estaba haciendo cada persona, lo que hablaban, se podía entender lo que hablaban. Ellas no leían, o sea, no escribían como nosotros, pero ellos tenían una especie de código, de idioma que escribían, y veían una especie de como grandes hojas o láminas que iba pasando, también láminas en algo, no piedra, pero algo similar. Y a la vez que veía toda esta tierra, en aquel momento, como cuando es como si yo estuviera en ese momento allí con ella, veía flashes del pasado y del futuro, ¿no? Ella tiene, y nosotros tenemos una responsabilidad con toda la gente buena de corazón, noble de corazón, y toda la gente buena que quiere hacer un cambio por el mundo. El cambio que hablamos del mundo no es un cambio de tener más dinero, de tener más casas, de tener una mejor tecnología, de llegar a Marte o de llegar a Júpiter. El cambio es de reconectar con nuestros ancestros, de volver a recuperar los modos de vida antiguos, de entender, aunar y recuperar la sabiduría antigua, hacerla nuestra en los medios que tenemos ahora, y honrarles, y honrar su memoria, y todas esas tribus, naciones, culturas, gentes que fueron aplastadas, darles su lugar en el mundo. Curioso, ¿no, Fernando? Lo que sí, está contando, ¿no? La verdad es que hubo un momento, nos encontrábamos además en la necrópolis, quisimos que además tuviera la oportunidad, ¿no?, de tocar
hueso, como diría el otro, que se inspirara, y además una conversación que fue muy, muy, muy amplia. Tuvimos durante muchísimo rato en el lugar, y es curioso porque empieza a hacer una serie de observaciones. No sé si te fijaste que en cierto momento él dice que está viendo a través de los ojos de esta niña, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque él está detectando que es una mujer, además hace una descripción totalmente, que se acerca a la realidad, ¿no? De las mujeres, ¿no? Que están sepultadas en ese lugar, ¿no? Es curioso porque además hace una descripción totalmente acercada, o más cerca de lo que es la realidad, y vuelve otra vez a hacer hincapié en la recuperación de esa memoria. Él en cierto momento los llama hombres y mujeres buenos, es decir, sabios, ¿no? Pero no de recuperar, digamos que la sociedad en sí, sino el fondo, la espiritualidad en los que ellos estaban inmersos. Cuando empiece este cambio veremos dentro de ya pocos años grandes naciones tambalearse, grandes naciones caerse. La división entre Occidente y Oriente será aún más grande, entre el norte y el sur será aún más grande. Veremos, ya está tambaleando la Unión Económica Europea, veremos que no Inglaterra solo, que Inglaterra no va a salir de la Unión Europea, es un chiste lo que va a hacer, porque va a seguir siendo parte pero sin serlo, con acuerdos especiales, y va a ser una broma. Pero sí habrá otros países que van a salir de la Unión Europea. Va a haber un intento de levantamiento de Rusia con otros países de la Liga, uniendo fuerzas con otros países de la Liga Árabe. Aquellas naciones que ahora vemos como enemigas, que nos dicen que son enemigas, Rusia, Estados Unidos, Francia, países involucrados en la Liga Árabe, en la Primavera Árabe, son en realidad amigos. Son amigos que han hecho un plan para controlar a la gente. Han hecho un plan para que África siga siendo pobre, para que la África negra siga sufriendo enfermedades y siga callada, sumisa en la pobreza, proveyendo a Europa y proveyendo al primer mundo, al mal llamado primer mundo, de sus bienes materiales, y ellos sigan en el poder. El gas, el petróleo está en juego. Bueno, y uno cuando va buscando estas cosas de pronto se encuentra con cosas inesperadas, porque ahí cambió, ¿no? Claro, el registro además es curioso porque no quisimos cortarlo. Pensamos, estábamos a micrófonos cerrados y decir dejarlo para otro, pero es que es curioso porque Mikel en ese momento estaba traspuesto, o sea, no es que estuviera allí, no sé si esa es la sensación, ¿no? Conectó con algo que le estaba dando esta información, con algo que era estaba diferente, además, esta información es muy diferente. No, enlazaba él empezaba con el respeto a estas culturas, ¿no? Pero después, de alguna manera, el hombre salió hablando de temas, ¿no? Más bien en el futuro, ¿verdad? Y bueno, quisimos dejarlo, ¿no? Porque era parte de ese proceso que él tenía, ¿no? Bueno, vamos con el último. Esto que sirve casi como de acta notarial, es decir, estos pronósticos, estas visiones del futuro que surgieron allí, las estamos compartiendo también con nuestros oyentes. No es que aquel lugar sea especial para esto, pero allí surgió, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos con el último fragmento, Fernando. No, más de 20 no, y más de 19 tampoco. No sabe nada de ella, ¿no, Nando? No sabe nada de ella. No, lo poquito que me ha llegado. Se supone que tiene el cabello oscuro y todo eso, ¿no? Yo me imaginaría. Sí, claro. Pero sí le veo como unas mechitas, como las puntas marrones, las mechitas más claras. Y no una familia muy grande, una familia pequeña.
de hermanos, digo, 3, 4 hermanos. Sí. 3 mujeres y un hombre. El padre no está, está la madre. Se volvieron a casar, ¿no? Sí. Rápido. Parece ser que el padre murió, biológico. Tengo dudas de si es un estacazo en el pecho, si es como un infarto muy fuerte. Había recolectores de agua también. Porque parece ser que había, lo que has dicho tú antes, sanadores, visionarios, guerreros, recolectores y recolectores de agua. Y luego una gente que no entiendo bien qué hacen, como vigilantes, que vigilan si viene el enemigo, vigilan como esos animales que suelen estar así de pie, cuidando a las madres. Curioso, ¿eh? Volvió, retomó nuevamente. Esta es la secuencia normal en la que se estaban desarrollando los acontecimientos. Sí. Además hubo un momento, hay silencio, hay momentos de silencio porque él parece que tiene un diálogo, hay partes que hemos cortado también porque él parece que tiene un diálogo con alguien que nosotros no podemos ver evidentemente, pero vuelve otra vez a retomar, está hablando de la chica, está hablando de la apariencia de la chica. El corte además él se desarrolla en lo que es la familia de la chica que está allí enterrado. Hace una valoración, evidentemente no estamos allí, no hemos podido estar en el pasado para conocerlo, pero de quién es su familia, por qué está allí enterrada. Hace una valoración también de la enfermedad, que la queja de enfermedades que la aquejaron, y es curioso porque hace una valoración, o sea, yo creo que es del todo cierta, ¿no? Vamos a ver, él en cierto momento está hablando de la enfermedad que la pudo llevar al fallecimiento, muerte, sí. ¿vale? Y está hablando de una enfermedad por infección, ¿vale? Y simplemente, sin llegar a ser médico, ¿no? Pero viendo las heridas que tienen en la zona frontal, posiblemente haya padecido una sinusitis crónica y una infección crónica en vida, ¿no? La cual le pudo haber producido la muerte. Curiosísimo esta experiencia, es la que hemos querido compartir esta noche con nuestros oyentes, algo bastante inusual, pero bueno, puede que sea la primera piedra de un sendero que empecemos a construir, ¿no? De vez en cuando, con experiencias de este tipo, con sensitivos, con gente que tenga habilidades especiales para ver qué información adicional nos pueden proporcionar. Hoy es la arqueología psíquica, fue una disciplina, disciplina además que en los años 70-80 fue utilizada además por los propios arqueólogos para sí, localizar ubicaciones que se les resistían o para implementar la información o entender lo que estaban encontrando. Mira, lo hemos hablado otras veces aquí también, lo de la arqueología psíquica. Como dato curioso, Pablo Villarrubia, recuerdas que nos contó una vez que en los equipos multidisciplinares que había, por ejemplo, en Brasil, se incluía siempre un psíquico o una persona que podía, incluso personas como Miquel, que podían hablar con los espíritus para dar permiso, ¿no?, en esas excavaciones. Y como anécdota más reciente, ¿no?, porque hace de unos años, recordarás que cuando estuvimos haciendo un reportaje en el Museo Vikingo del norte de Alemania, en frontera con Dinamarca, en el grupo de trabajo, ¿no?, de arqueología experimental, había un psíquico que de alguna manera complementaba la información que estas personas, esta arqueología experimental realizaban en el lugar, ¿no? Que es muy interesante. Estamos hablando de Alemania, ¿no? Efectivamente. Que nos fijamos en ellos para tantas cosas. Para tantas cosas, pero no para otras. Don Fernando, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, José.